Bueno, la intención es que hoy vamos a, por un lado, continuar con la serie del libro de Hechos y por otro lado, pues terminar el capítulo 9. Llevamos una semana sin estar mirando el libro de Hechos, así que me gustaría hacer un resumen muy rápido de dónde nos quedamos. Hace un par de domingos, Leo nos estuvo enseñando y estuvo charlando con nosotros sobre Pablo. No sé si os acordáis. Pablo, no este Pablo, el Pablo que tenemos aquí, sino el Pablo del siglo I, el apóstol Pablo, ¿no? Y él nos habló de este hombre, Pablo, este hombre que era era una mala persona, era alguien que nadie lo hubiera catalogado como una persona que hubiera sido escogida para el ministerio, pero de una forma que no entendemos bien, Dios convirtió a este hombre que perseguía a los cristianos y los maltrataba, lo convirtió en uno de sus apóstoles, en el último de los apóstoles, ¿no? Era una persona que Dios la usó para llevar el evangelio a personas que no lo conocían, a dar incluso o a sufrir por Cristo, algo increíble, pero sobre todo una cosa característica de Pablo es que Pablo fue escogido por Dios para hablar a personas que no eran judías, ¿no? Eso lo veremos un poco más adelante y si nos acordamos del encuentro que tuvo Jesús con Pablo, pues allí mismo eh, eh, Ananías le dice a Pablo para qué lo había escogido Dios. Pero bueno, la cuestión es que me gustaría que mirásemos rápidamente, como digo, el último versículo el fragmento, el trozo que vamos a estar viendo juntos. Y en ese último versículo, lo que hace el escritor Lucas es nos da una panorámica de cómo está la iglesia en ese instante, ¿vale? Da una panorámica muy rápida. Y lo que dice, nos habla de una iglesia en expansión, una iglesia que comenzó a través de estas 12 personas que cogió Jesús, comenzó a crecer, ¿no? Nos dice que esta iglesia estaba en expansión. Pero muy curioso, en ese versículo 31 nos habla de cuáles eran los factores o las causas que estaban provocando que la iglesia creciera, ¿no? Es curioso porque en una época donde se buscan muchas técnicas de crecimiento, muchas técnicas de cómo tomamos estrategias para hacer que la iglesia crezca o que un negocio crezca, me llama mucho la atención que Lucas da dos claves y esas dos claves chocan mucho con la perspectiva que nosotros tenemos. La primera de ellas es que dice el versículo 31 que andaban en el temor de Dios y la segunda clave es que andaban en la fortaleza del Espíritu Santo, ¿vale? Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que significaba el temor de Dios, pero lo quisiera recordar de una forma muy breve, ¿vale? Temer a Dios desde la perspectiva bíblica no significa tener miedo o terror hacia Él, sino principalmente el sentido que tiene es una actitud de admiración, es una actitud de sorpresa, que incluye quizás cierto miedo, pero no en el sentido que nosotros solemos entender el miedo, ¿no? Nuestro miedo normalmente está asociado a cuando sabemos que hay una actitud o hemos realizado una acción incorrecta, algo que está mal, y de pronto nos pillan, sentimos miedo por causa de las consecuencias, ¿no? Pero el miedo del que este tipo de miedo que la Biblia habla, incluido en el temor, es un miedo de admiración, ¿no? Es el miedo que implica el temor, es el miedo que implica el temor a Dios y es un miedo que experimentamos cuando realmente es el miedo que sentimos cuando vamos a decepcionar a una persona, ¿no? Es, por ejemplo, es el mismo temor cuando tú estás con tu esposa, cuando estás con alguien que admiras mucho y hay cierto miedo dentro de ti de decepcionarlo, de meter la pata, ¿no? Tinker lo explica de una forma bastante clara, más clara y más extendida que yo, y él usa la siguiente ilustración, dice, piénsalo así, imagínate que de pronto te presentan a alguien a quien siempre has admirado, quizás alguien a quien adoras como una heroína, o como un héroe, como alguien, jugador de fútbol, a lo mejor admiras como Nico a Messi, o como Sara a Cristiano Ronaldo, después de la chilena que todos hemos visto repetida hasta la saciedad, ¿no? Pues imagínate que estás delante de esta persona que admiras tanto, ¿no? Y de pronto eres consciente de que estás cerca de esta persona y continúa diciendo Keller, dice, extiendes tu mano para estrechar la suya y de repente lo comprendes. No puedes creer que realmente vas a conocer a esa persona. Descubres que para tu vergüenza estás temblando y sudando y cuando tratas de hablar te falta el aliento.
¿qué está pasando? No temes ser lastimado o castigado. Más bien estás sinceramente asustado de hacer algo tonto o decir algo inapropiado a la persona mencionada y durante la ocasión. Tu alegre admiración tiene un aspecto de temor. Te has quedado sin palabras y por eso no quieres estropearlo. A ver, la primera vez que estuviste con tu novia o con tu novio, ¿cuál era tu actitud? ¿Cuál era? Comías y automáticamente estabas constantemente limpiando con una servilleta porque te importaba mucho realmente la apariencia o cómo esta persona podía mirarte, ¿no? Eras cuidadoso con cada cosa que hacías. Y en cierto sentido, este es el tipo de temor, ¿no? Es un temor reverente, un temor de admiración, ¿no? El segundo de los factores que dice justamente este versículo que trata es que lo que causaba el crecimiento de la iglesia era justamente lo contrario que nosotros pensamos que puede causar el crecimiento de cualquier cosa. Era la debilidad. ¿Por qué? Bueno, fíjate que Lucas dice en ese versículo que andaban en la fortaleza del Espíritu Santo, no en su propia fortaleza. Esto implica que esta iglesia era consciente de que dependían del poder de otro, del poder de Dios, justamente del poder que Jesús le había prometido y que ellos recibieron al principio del capítulo de Hechos, ¿no? Bueno, este es un poco el estado, esta es la situación, para que veáis, la iglesia estaba creciendo por estos dos factores. Y el segundo de los factores era un factor imprescindible, era el poder de otro, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Jesús, ¿no? Ahora bien, nos vamos a adentrar en este rato, y si habéis escuchado con atención, Lucas en este relato lo que nos habla es de dos milagros, dos cosas sobrenaturales que pasaron. Hay varios personajes, hay un personaje en particular que es Pedro, del que ya hemos hablado anteriormente, que está en estos dos milagros que ocurren, ¿vale? Ahora bien, con seguridad, después de escuchar este texto habrás dicho, bueno, ¿qué tiene este relato de milagros que contarnos si ya sabemos que la Biblia está llena de este tipo de cosas? ¿No? Sabemos que el libro de Hechos empieza con otro milagro, ¿no? ¿Por qué están escritos estos milagros aquí, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estas historias, ¿no? ¿Por qué Lucas escribe sobre estas cosas? ¿Por qué gasta tinta? ¿Por qué gasta este fragmento del papiro donde estuviese escrito? ¿Por qué? Parecen irrelevantes, ¿no? Pero bueno, mi intención es que esta mañana descubramos cuál es la causa o cuál es el sentido de estos dos relatos de los milagros. Así que nos adentramos en el primero. El primero tiene que ver con un personaje que se llama Eneas, y nos dice el texto en el versículo 32 que Pedro, que era uno de los líderes, uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, salió a visitar a los cristianos de otros lugares. Y en este caso nos habla de una ciudad que se llama Lida, que está a unos 40 kilómetros de Jerusalén, y Pedro pues salió, posiblemente caminando, no sabemos bien, pero se acercó allí y el objetivo era visitar a otros cristianos, ¿vale? Ese era el objetivo. Pero mientras estaba allí, el relato nos dice que lo llevaron a ver a una persona, a este hombre del que ya he hablado, que se llama Eneas, que era un hombre que llevaba 8 años tumbado en una camilla. 8 años. Llevaba 8 años que no podía moverse. De hecho, no solamente dice que estaba tumbado durante 8 años en la camilla, sino que era paralítico. Esa es la palabra que se utiliza. O sea, Lucas se detiene y dice, no, este hombre no solamente no tenía una contractura en el cuello, ni una contractura en la espalda y no podía moverse, sino que era un hombre paralítico. Había perdido totalmente la capacidad de poderse mover. Y me gustaría que imaginásemos cómo puede ser una persona que esté 8 años tumbado en una camilla. No sé si lo sabéis, pero los astronautas cuando se van al espacio y están varios meses, cuando vuelven, tienen las capacidades físicas las tienen muy debilitadas, porque no sufren la gravedad y hay otra serie de cosas que le afectan. En este sentido, una persona que esté 8 años paralizada, lo primero que va a presentar es un estado de delgadez extremo. ¿Por qué? Porque los músculos han sido consumidos por su propio cuerpo. Otro aspecto es que esta persona, al estar tumbada, estaría llena de llagas. Estaría postrada, llena de llagas, porque no podría moverse, ¿no? Por estar constantemente tumbado, ¿no? Es muy llamativo que en la Biblia normalmente se utilizan muchas ilustraciones. La Biblia utiliza muchos ejemplos de diversas cosas para apuntar a cuestiones espirituales. Por ejemplo, la Biblia utiliza el concepto de la oscuridad
para hablar de un estilo de vida que está dominado por el pecado, por nuestros propios deseos, por nuestra propia intención de dirigir la vida y entender la vida como nosotros creemos. También habla de la luz cuando trata de un estilo o apunta a un estilo dominado por la dirección de Dios, por la dirección del Espíritu Santo. De la misma forma, cuando se hablan de enfermedades en la Biblia, estas se utilizan para ilustrar muchas veces la situación o la condición espiritual natural del ser humano. Eneas, por causa de su enfermedad, una cosa muy interesante, que él no tenía la capacidad de poder ir al templo como hacían los judíos. Él estaba incapacitado para poder tener un encuentro con Dios. No podía hacerlo, no se podía mover. Era dependiente, no tenía capacidad por sí mismo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es muy importante que constantemente recordemos una cosa. Necesitamos recordar todos los días cuál es el objetivo de mi vida, cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el objetivo del ser humano. ¿Por qué el ser humano existe? ¿Por qué existimos? ¿Por qué Dios nos creó, ¿no? Hace mucho tiempo, y es una pena que ahora no se utilice, ¿no? Pero hace mucho tiempo se utilizaban los catecismos. No sé si alguno de vosotros cuando fuisteis a la iglesia de pequeño leísteis algún catecismo. No lo sé, yo sí. Quizás yo soy más viejo a lo mejor en este aspecto que todos vosotros. Pero yo recuerdo que nos hacía leer el catecismo. Los catecismos son una síntesis de doctrina de la Biblia que ayuda a conocer ciertos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con Dios, con el ser humano, con el pecado, bautismo, etcétera, etcétera. Bueno, hay un catecismo, por si no lo sabéis, que se llama el Catecismo Menor de Westminster, que la primera pregunta que trata es justamente esta: ¿para qué ha sido creado el ser humano? Y el catecismo dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. O sea, el ser humano fue creado ¿para qué? Para tener una relación con Dios, disfrutar de Dios y manifestar lo bueno que es Dios. O sea, no glorificarlo porque Dios necesite hacerse más grande, sino porque nosotros necesitamos que nuestra perspectiva crezca delante de este tipo de Dios, ¿vale? Así que la Biblia, la antropología bíblica, lo que dice es que nosotros, en nuestra condición natural, somos como Eneas, somos como este hombre paralítico. Somos incapaces de admirar a Dios y de disfrutar de Jesús. Y es por eso que necesitamos un milagro en nuestra vida para ser levantados y poder apreciar quién es Él. Poder desear quién es Él, ¿no? Fijaos que lo que dice el Catecismo de Westminster está totalmente conectado con nuestro tercer valor, disfrutar a Jesús. Ese es el sentido de tu vida y de mi vida. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo actualmente estoy en un estado de parálisis espiritual? ¿Cómo puedo saber? Bueno, normalmente una persona que está paralizada espiritualmente es una persona cuyos pensamientos o acciones no han sido afectados por el Evangelio. Es una persona que vive la vida desconectada totalmente del Evangelio. No entiende que el Evangelio afecta a aspectos cotidianos de su vida. Es decir, es una persona en la que o bien no ha ocurrido nada, es decir, no ha habido un impacto con el mensaje de Jesucristo en su vida profundo, o bien esta persona no ha dejado que ocurra este impacto. Dice la Biblia que nosotros tenemos la capacidad de poder contristar al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de poder aplacar el efecto del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Estar en este estado de parálisis espiritual es dramático. Estar tirado en una camilla sin poderte mover, estar en esta situación de falta de musculatura como para poder actuar, es algo triste, es patético, ¿no? Pero, como ya he dicho, todos somos o hemos sido paralíticos en este sentido, incluso volvemos a recaer en esta parálisis. Pero esto no es lo peor, esto no es lo peor. Lo más grave de la parálisis espiritual es que ni tú ni yo veamos que estamos así. Esa es la peor de las situaciones en las que podemos estar. Porque negar esta realidad es tremendamente peligroso. Que es verdad que Jesús puede cambiar nuestra situación. Es verdad que Jesús tiene poder. Es verdad que Jesús quiere cambiar tu situación de parálisis. Pero antes es necesario que aceptemos cuál es nuestra condición y aceptemos que somos como Eneas, ¿no? También la parálisis espiritual es la evidencia de una vida centrada en uno mismo, donde yo soy siempre la víctima y los demás son culpables. Y a lo mejor tú lees esta frase y dices, bueno,
A ver, realmente yo miro esta frase y te digo, yo no vivo la vida así, ¿no? Pero yo quiero decirte que sí, la mayoría de las veces vivimos la vida así. Es más, normalmente cuando hay un conflicto, cuando hay un problema entre dos personas, normalmente siempre pensamos que la otra persona ha cometido el error. Siempre pensamos que la otra persona es la culpable de todo, del 100%. Y lo que nos está mostrando esta situación, o lo que nos muestra la ilustración de la parálisis de Eneas, es que nosotros somos paralíticos y que en muchos momentos estamos en esta situación y no vemos esta realidad, y eso nos lleva a pensar de que en una cuestión de conflicto o una cuestión de cualquier otro tipo nosotros no hemos aportado nada, cuando la Biblia dice que sí, que por causa de nuestra naturaleza sí tenemos parte. Como bien sabemos, la clave o digamos el núcleo de esta parálisis siempre va a ser algo que ha ocupado el lugar que solamente Jesús debe ocupar. Encontrarnos paralizados por algo es causa de que hay algo, hay una cosa material, hay un deseo, hay algo que nosotros anhelamos que está ocupando el lugar en nuestro corazón y está ofreciéndonos algo que nosotros creemos que es mejor que lo que Dios tiene para nosotros en Cristo, y eso provoca que vivamos esclavizados y paralizados. Pero vamos a seguir con el texto y vamos a ver el versículo 34, donde vemos que Pedro se dirige a Eneas y le dice dos cosas, ¿vale? Una vez que lo presentan y Pedro llega delante de este hombre, abre su boca y le dice dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que lo primero que hace Pedro es dejarle a Eneas bien claro quién es el autor que va a ocurrir. Es lo primero que hace. Antes de decir nada, voy a decirte quién va a hacer lo que va a ocurrir, ¿no? Pedro no tiene ningún interés de ser reconocido, sino que Pedro tiene su máximo interés es que se manifieste quién es el autor de lo que va a ocurrir, ¿vale? Pedro es solo un instrumento usado por Dios. Es más, no sé si tú tienes problemas de reconocimiento en tu vida, ¿no? Pero el mismo poder que sana a Eneas, que levanta a este hombre que estaba desahuciado, es el mismo tipo de poder que libera a Pedro de buscar algún tipo de reconocimiento. Acordaos que Pedro tenía luchas con el temor a los hombres. Pedro tenía luchas con eso. Y lo único que podía liberarlo de esas luchas era justamente el mismo poder que sanó a esta persona incapacitada. Porque en cierto sentido Pedro no estaba postrado en una cama, pero en su estado natural también era un incapacitado para poder liberarse de esa esclavitud, ¿no? De buscar el reconocimiento. La segunda de las cosas que dice Pedro es: levántate y haz tu cama. En el original dice: levántate y arréglate a ti mismo, ¿no? Esto sí que es un milagro, ¿verdad? ¿Cuántas veces le decía a vuestro hijo por la mañana que se levante y haga la cama? ¿Cuántas veces lo hacéis? Yo casi todas las mañanas se lo digo a Ismael, y la verdad que es complicado, ¿verdad? Es una lucha constante. Así que ya sabes, si mañana tu hijo o tu hija hace la cama, ha ocurrido un milagro, acuérdate de esto, ¿vale? Así que volvamos al texto, vamos a seguir mirando el texto, y vemos también que ante estas palabras de Pedro, Eneas, de forma sobrenatural, y acuérdate del estado en el que él estaba, se pone de pie y sin ayuda hace lo que Pedro le está pidiendo. Y finalmente este relato termina con un sorprendente resultado. Sorprendente. Todas las personas de Lida y de Sarón se convierten en cristianos después de haber visto a Eneas recuperado. Obviamente estas personas necesitaron escuchar el Evangelio, pero ¿qué relación tenía lo que había pasado con Eneas y que estas personas se convirtiesen? Bueno, lo veremos al final, ¿vale? Ahora vamos a mirar el segundo de los relatos, como he dicho, que es otro de los milagros, que es el caso de esta mujer, que es resucitada. Así que Lucas nos traslada ahora a otra situación que se estaba dando casi solapada con respecto a la de Eneas, y nos habla de una mujer llamada Tabita y Dorcas,
esta mujer no era argentina ni era sudamericana, que suelen tener dos nombres, sino que los judíos solían tener su nombre en hebreo y luego la traducción en griego, ¿vale? Era el mismo nombre. Pero me gustaría que en la descripción que Lucas nos da, observemos un detalle. Dice, lo primero que nos dice, nos informa Lucas de esta mujer, lo primero que dice es que es una discípula. Es una discípula. De hecho, es una de las únicas veces que en la Biblia se habla de una mujer y se la considera, se la denomina discípula, ¿vale? No voy a entrar aquí en lucha ahora de discípulo-discípula, no es el sitio. Pero es interesante que dice que esta mujer era una seguidora de Jesús. Era una mujer que amaba a Jesús, una mujer que había conocido a Jesús. Y lo segundo que dice es que era rica en obras de caridad. Esta mujer, como hemos escuchado, hacía ropa para otras mujeres que tenían necesidad. ¿Por qué digo que es un asunto interesante? Bueno, Lucas, cuando redacta y habla sobre esta mujer, lo hace en un orden determinado. Dice que primero era una discípula y luego dice que hacía obras para ayudar a los demás. Por lo tanto, esto es muy interesante y uno lo pasa y no se da casi cuenta, pero lo que está diciendo Lucas, lo que está transmitiendo es que por causa de que la identidad de esta mujer era una seguidora de Jesús, entonces hacía las obras. ¿Entendéis? O sea, ella no hacía obra y era discípula de Jesús, no. La causa de sus obras era el contacto, la relación, el encuentro que había tenido con Cristo, ¿vale? Así que las obras de un seguidor de Jesús son siempre el resultado de una vida cambiada y no la causa. Y no la causa. Cuando alguien es un discípulo de Jesús, manifiesta el amor y el interés por los demás, porque en primer lugar ha conocido en su necesidad lo que es ser receptor de las buenas obras de Jesús. Solamente cuando nosotros somos conscientes y receptores de la obra de Jesús en nuestra vida es que podemos realmente llevar a cabo buenas obras desde la perspectiva de Dios, ¿no? La religión normalmente y de forma equivocada piensa justamente al revés. Piensa, bueno, cuando yo hago cosas buenas, entonces es cuando soy digno de ser seguidor de Dios o ser aceptado por Dios o ser discípulo de Jesús. Pero la Biblia, el Evangelio nos dice justamente lo contrario, justamente lo contrario. Hace falta que haya un cambio dentro de las personas para que una persona pueda hacer unas obras nacidas de una nueva vida. Hace falta un cambio. Y tratar de hacer lo contrario, tratar de simular unas obras que son nacidas del amor de Dios, es lo mismo que hicieron Ananías y Zafira. Y ya sabéis, que ya estuvimos viendo tiempo atrás, que Dios condenó las acciones de Ananías y Zafira, ¿no? Así que aquí tenemos una mujer cuyas acciones eran el resultado de una relación genuina con Jesús. Por lo tanto, un discípulo es siempre alguien que tiene por centro en su vida a la persona de Jesús. Y el efecto que se produce cuando esto no ocurre es justamente lo contrario. No puedes vivir para los demás, sino cuando Jesús no es el centro de tu vida, de forma inevitable vivirás para ti. El mundo girará alrededor de ti y constantemente te sentirás una víctima, ¿no? Solamente vivir para Cristo te libera de ti mismo. Te libera de ti mismo. Te da el regalo de poderte liberar de todas aquellas cosas que te mantienen atado, esclavizado y te permite vivir con alegría para los demás. Y esto solamente lo puede producir Jesús. Tú no puedes producirlo. Tú puedes tratar de hacerlo una y otra vez, pero tengo una mala noticia que darte. Somos personas que estamos paralizadas, somos paralíticos espirituales. Por lo tanto, necesitamos a Jesús. Otro aspecto también interesante de este relato es que Lucas no se queda ahí, sino que nos dice lo que le pasó a esta mujer. Dice en el versículo 37, y fijaos la progresión, dice que esta mujer enfermó gravemente y luego murió. Una mujer que amaba a Jesús, una mujer que por causa de que amaba a Jesús hacía buenas obras y ayudaba a la gente, es una mujer que muere. O sea, es algo llamativo. Los discípulos de Jesús, las personas que aman a Jesús,
enferman y se mueren. No están ajenas a las realidades de un mundo que está funcionando mal. Ninguno de nosotros estamos ajenos a esas realidades, ¿no? Así que cuando se enteraron de que Pedro estaba cerca, estas personas que apreciaban tanto a Dorcas, lo llamaron para ver si Pedro podía hacer algo. No sabemos, el relato no nos dice si esperaban un milagro, si esperaban, no sabemos exactamente, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Pedro estuvo dispuesto a ir allí, subió donde estaba esta mujer, vio la cantidad de personas que apreciaban a esta chica y quizá algo interesante es que no se nos dice si había familiares de ella, no sabemos si estaba casada, probablemente fuese una mujer mayor, probablemente fuese una mujer que estaría sola, pero qué interesante, ¿no? Qué interesante que si esto fuese así, que yo creo que el texto da pie para entender que fue así, Dorcas vio su soledad como una oportunidad que Dios le daba para servir. O sea, Dorcas no miró y dijo, bueno, estoy sola y bueno, ay, tengo que vivir la vida, sino que ella, fijaos, o sea, cuando uno vive para Cristo, la vida cambia de perspectiva. Y algo que aparentemente puede ser horrible, estar solo, ella lo vio como una oportunidad para amar a Dios y amar a otros, ¿no? Por lo tanto, la vida de cada uno de nosotros ha sido diseñada por Dios para que Él sea el centro y que fruto de que Él sea el centro nosotros podamos responder a esto hacia los demás, ¿no? Dios fue el que transformó la soledad de Dorcas de forma que ella vio el valor de poder servirle a Él, ¿no? Y consecuencia de eso, de que Dios transforme la soledad de Dorcas, la consecuencia de que Dios transforme nuestras circunstancias, que nos transforme nosotros mismos, es el hecho de que la generosidad que Dios es capaz de producir en nosotros es capaz de movernos e impulsar a través del Evangelio, produce en nosotros un placer que no se puede obtener de ninguna otra manera. Es otro de los conceptos y otra de las cosas que hemos enseñado y que hemos repetido aquí. Dios es un Dios que le produce placer dar. La esencia del Evangelio es Dios dando a su Hijo, Dios dando lo más valioso para nosotros. Por lo tanto, lo que Dios quiere a través de todo esto que hace en nosotros, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de rescatarnos, no solamente nos quiere dar una vida eterna, no solamente nos quiere salvar de nuestros pecados, no solamente nos quiere perdonar, sino que realmente lo que Dios quiere es producir un tipo de vida que es la misma que Lucas está tratando de transmitir a Teófilo a través de sus dos tomos, de Lucas y de Hechos. Es la libertad de poder dar como Dios nos ha dado a nosotros. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Así que Pedro saca a todas las personas de aquel sitio, igual que al principio. Pedro no está interesado en que nadie vea que él es capaz de hacer esto, sino que no está para nada interesado en este asunto, ¿no? Y dice en el versículo 40 que antes de hacer nada, antes de hacer absolutamente nada, Pedro lo que hace es se arrodilla y ora. Otro detalle en el texto que quizá en una lectura rápida no nos damos cuenta. Después de orar, cuando Pedro se dirige a Dorcas, dice el texto que Pedro se giró hacia el cadáver. O sea, Pedro cuando entró en la habitación y echó a todo el mundo, se arrodilló a orar, pero no estaba delante del cuerpo de Dorcas. ¿Por qué? Porque la prioridad de Pedro era hablar con Dios y preguntarle qué es lo que quiere que hiciese en ese momento, cuál era la voluntad de Dios, qué tenía que hacer él. Él estaba dispuesto a que Dios lo utilizase como Dios quisiera. Esa fue su prioridad, antes de hacer cualquier otra cosa. Por lo tanto, él empezó a orar centrado, o al menos no estaba centrado en la persona de ella, sino estaba pensando principalmente en cuál era la voluntad de Dios en todo esto, ¿no? Igual nosotros muchas veces tenemos la tendencia en medio de las situaciones a dejarnos guiar por las circunstancias y la presión del momento y no tomarnos el tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿y tú qué quieres que haga? Señor, ¿y tú de tus recursos cuáles quieres que yo utilice? Muchas veces tenemos la tendencia a eso, a ver las circunstancias y dejarnos arrastrar por ellas.
Y por último, en este relato nos encontramos a Pedro, que extiende la mano, levanta a esta mujer resucitada y la lleva a las personas que están allí. ¿Y el resultado cuál es? Pues el texto acaba de la misma forma que el relato anterior. Dice que por causa de esto muchas personas creyeron a Jesús. Por causa de lo que había ocurrido con esta mujer, muchas personas tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron un encuentro con el Evangelio. Muchas personas conocieron lo que Dios había hecho por ellas. Hasta aquí un recorrido rápido de los dos relatos. Pero me gustaría que nos parásemos también un momento a entender cuál es el sentido de los milagros. ¿Por qué la Biblia está llena de milagros? El tema de los milagros siempre es un poco controvertido. Hay varios temas en la Biblia que siempre hay distintas opiniones, distintas perspectivas. Es un tema controvertido porque siempre llegamos a un lugar donde pensamos, bueno, ¿Dios puede hacer milagros hoy en día? Sí, no. ¿Qué tipo de milagros? ¿Por qué no los sigue haciendo? ¿Por qué no los hace como ocurrían en este momento? Si había gente que de una forma dramática su vida era cambiada, ¿por qué Dios no sigue haciendo esto, no? Lo primero que necesitamos recordar cuando nos acercamos a los milagros en la Biblia es que, como hemos visto, esos milagros no fueron hechos por Pedro. Ninguno de los milagros son hechos por personas, sino son hechos por Jesús. Y en especial en el caso de Pedro, Pedro había sido escogido, comisionado por Jesús mismo. O sea, Pedro había conocido a Jesús y Jesús, acordado, lo comisionó para que pastoreara la iglesia. Pero no solo eso, sino que era uno de sus apóstoles y por tanto Jesús mismo, Dios mismo, le había dado una autoridad que ni tú ni yo tenemos. Nadie tiene esa autoridad. Nadie tiene la autoridad que tenían los 12 apóstoles. Otro importante asunto es que Juan, que es otro de los escritores de la biografía de Jesús, cuando escribe sobre Jesús, él también habla de milagros. Pero Juan no los llama milagros, los llama señales. Para Juan, los milagros de Jesús son señales. Y eso lo vemos al principio del Evangelio de Juan, dice en Juan 2:11. Este principio de sus señales hizo Jesús, bueno, y habla de dónde estuvo en su ministerio, etcétera, etcétera, manifestó su gloria. Pero habla de sus señales. Pero ¿cuál era la función de los milagros? Y es aquí la clave. A veces tenemos una perspectiva muy centrada en nosotros mismos de los milagros. Los milagros tienen el objetivo de beneficiarnos. Es verdad que los milagros que relata la Biblia tienen un beneficio físico en las personas con necesidades. Y no estoy diciendo que Dios no pueda actuar en el mundo de forma sobrenatural. Los creyentes, los cristianos creemos que el mundo no es un mecanismo que Dios le dio cuerda y lo soltó, sino que nosotros confiamos plenamente en que Dios creó el mundo y también interactúa con el mundo de forma sobrenatural en muchas ocasiones. Pero la cuestión es, ¿cuál era la función de estos milagros? Y si el enfoque no es basado en nosotros mismos, obviamente tiene que estar basado en Dios y en el plan que Dios tenía, ¿vale? Así que la función bíblica de un milagro, de una señal, era normalmente, y la mayoría de las ocasiones, si no el 100% de veces, era la de confirmar la autenticidad del mensajero y del mensaje. Uno de los primeros milagros que vemos en la Biblia es el de, acordaos, de Moisés, ¿no? Dios llama a Moisés para que vaya y saque al pueblo de Egipto. Y Moisés, después de poner un montón de excusas, finalmente Dios le dice, vale, está muy bien. Tú me pones una excusa y yo te rebato la excusa y te digo cómo vamos a solucionar este asunto. Y finalmente Moisés le dice, bueno, ¿y cómo me van a creer? Y Dios le da la posibilidad de que Moisés pudiera hacer 3 cosas fuera de lo natural. Dios obra a través de Moisés para que él pueda llevar a cabo 3 cosas sobrenaturales. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que creyeran que lo que Moisés estaba diciendo venía de parte de Dios. Por lo tanto, el milagro es como el sello de certificación que hace que el mensajero sea veraz y que lo que el mensajero va a decir sea también veraz. Y eso mismo es lo que Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, les dice a los fariseos, en Juan 10:38. Dice, pero si las hago,
hablando de las obras, de las señales, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, Jesús mismo dice, estos actos milagrosos sobrenaturales lo que están haciendo es certificar que yo soy el Hijo de Dios. ¿Vale? También detrás de cada milagro hay otras enseñanzas. Aunque los milagros que hemos visto y la mayoría de los que vemos en el Nuevo Testamento y algunos en el Antiguo Testamento mejoran problemas físicos de las personas, no pueden arreglar el mayor problema del ser humano. Y el mayor problema del ser humano es su enemistad y su pecado contra Dios. Estos milagros no pueden resolver este tipo de cosas. Por tanto, ¿por qué Dios no hace estos milagros más frecuentemente? Dios quiere hacer el milagro que es verdaderamente mayor a estos. Dios está más interesado en que se lleve a cabo el milagro que tiene un efecto no temporal, sino un efecto eterno, que es nuestra salvación y nuestra transformación. El asunto es que estamos tan familiarizados con la salvación que hemos perdido el asombro ante el hecho de que realmente que Dios venga a nuestra vida, que Dios se acerque a nosotros. Hemos perdido la perspectiva de que este es el verdadero milagro. O sea, ponemos nuestra vida, yo quiero que penséis un momento, pensamos en una enfermedad, pensamos en una dificultad y pedimos a Dios que haga un milagro para resolvernos algo en nuestra vida. Si tú pones tu vida al lado de la eternidad, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Es más importante lo que Dios ha hecho, que tiene un impacto en tu eternidad y en la mía. Así que, ¿qué aspectos tienen en común estos dos milagros y estas dos personas? Creo que ya hemos un poco hablado sobre ellos, ¿no? De la incapacidad. Estas dos personas no podían valerse por sí mismas y no tenían ninguna esperanza de que alguien los ayudara. Es la misma situación en la que está alguien que no conoce el Evangelio. Y su esperanza es la misma que la de Eneas y la de Tabita. Necesitan que alguien haga algo por ellos. Necesitan que Dios haga algo por ellos, ¿no? Puedes escuchar el Evangelio pero no puedes responder a este. No entiendes el Evangelio. Necesitas que Dios abra el corazón, abra la sensibilidad para poder entender qué es lo que le está ofreciendo y poder liberar del resto de las cosas que nos seducen, ¿no? A veces pensamos que, cuando hablamos de estas enfermedades, pensamos que en muchos casos son resultado de algún pecado, ¿no? Y a veces mal entendido el concepto de la enfermedad. Y es verdad que la enfermedad es causa del pecado, pero no es la causa principal del pecado, ¿no? Las enfermedades son las consecuencias del pecado, la consecuencia del ser humano de querer vivir por sus propias, por su propia sabiduría apartada de Dios y dirigiendo su propia vida. Pero algo muy interesante, como digo, de los milagros y de las circunstancias. Todo evento en la vida suele tener dos puntos de vista, dos formas de verlo. Uno, lo que nosotros vemos, y el otro, lo que Dios ve. Y en este caso, en estos dos relatos, lo que nosotros vemos a pie de suelo es que Pedro fue a Lida y sanó un paralítico. Y que luego fue al otro lugar y resucitó a Dorcas. Eso es lo que nosotros vemos. Pero realmente lo que Dios ve por encima del sol, es que Dios envió a Pedro porque quería salvar a personas en Lida y en Sarón. Ese era el objetivo principal de Dios. No era la sanación de este paralítico, era la salvación de un montón de personas. Y de la misma manera, Dios envió a Pedro a Jope para que muchas personas pudieran ser salvadas de su enfermedad terrible y eterna. Por lo tanto, cada milagro que Dios hizo a través de Jesús y a través de los apóstoles, realmente estaban apuntando a una realidad mucho mayor, mucho mayor. Y esa realidad es justamente esta. Es una realidad que necesitamos recordar, que algún día, tan cierto como que yo estoy aquí hablando a vosotros,
tan cierto como que está escrito, tan cierto como que el mismo Jesús que actuó en estos 2 milagros y que actúa hoy, ahora en tu vida, tan cierto como eso, un día lo que está roto, lo que no funciona, será arreglado. Lo que está desordenado será ordenado y lo que está mal será hecho de nuevo. Los milagros apuntan realmente a este aspecto, que Dios va a hacer el mayor de los milagros, que es transformar este mundo y transformarnos a nosotros para que realmente podamos vivir como Él pensaba originalmente, que podamos disfrutar de nuestra verdadera identidad, que es vivir y ser amados por Dios y amarlo durante la eternidad. Así que a nosotros no se nos ha prometido una vida sin dolor, pero lo que sí nos ha prometido Dios es que tu dolor, mi dolor en la cruz, tiene un sentido y un propósito. No están vacíos, tienen una esperanza, tienen una dirección. Y esa dirección es volver a nuestro verdadero hogar junto a nuestra verdadera familia y pasar, como he dicho, una eternidad disfrutando de una relación perfecta con aquel que nos ha amado y nos ama con un amor supremo e invariable. Eso es lo que nos recuerdan los milagros a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué os parece si el verdadero autor, al escritor de este libro, a aquel que escribió este relato para nosotros hoy, le pedimos que imprima esta esperanza y esta realidad en nuestra vida? Señor, te damos muchas gracias esta mañana por estar con nosotros. Señor, gracias Señor, por regalarnos cada semana el recordatorio de tener la posibilidad de podernos acercar a ti, no por causa de nuestra capacidad, sino por causa de que viene otro y nos ayuda, viene Cristo y nos ayuda. Gracias por levantarnos de nuestra parálisis, gracias porque aun estando en ese estado de incapacidad, tú has prometido, Señor, que cuando nosotros reconocemos cuál es nuestro estado, Señor, tú vienes a nuestra vida, Señor. Gracias porque aun estando así, tú no nos desechas, sino todo lo contrario. Fuiste capaz de dar lo más valioso que tenías para sacarnos de esa situación. Gracias por perdonarnos, gracias por tu constante paciencia en nuestras vidas. Y Señor, realmente este texto a mí me recuerda el hecho de que tu principal objetivo es alcanzar a más personas, despertar en nosotros esa necesidad de poder ser utilizados por ti y finalmente encontrarnos de una forma constante y repetitiva con quién eres tú, con tu carácter, con tu salvación, con el amor que tú nos tienes, Señor, con la paciencia, con todas aquellas cosas que torpemente vemos, Señor, y que tú te has comprometido en hacer cada vez más grande. Así que te pido que nos ayudes a mirar con una perspectiva eterna, Señor, una perspectiva eterna del milagro que significa que tú nos has llamado para ti, Señor. No por nuestros méritos, no porque nosotros seamos mejores, sino por tu carácter, por la calidad de Dios que tú eres y porque eres un Dios que no podemos entender bien, pero que se presenta para que podamos disfrutarte. Así que pedimos esto, Señor, para tu gloria. Amén.